Bienvenidas y bienvenidos. Soy Nayira Belmar Montano, educadora de párvulos, especialista en competencias parentales, y hoy me encuentro nuevamente aquí en el espacio de CEDOC Junji Chile para presentar nuestro quinto capítulo del podcast Maestra Niñez, de ti aprendo, dedicado especialmente a las familias pertenecientes al programa comunicacional Ludoteca de Peñalolén y que también está siendo transmitido para todas las familias y equipos educativos de Junji Metropolitana, donde nos pueden encontrar en nuestros canales de Facebook y YouTube de Junji Metropolitana. Maestra Niñez es un podcast en donde queremos cuestionarnos qué es lo que podemos aprender nosotros y nosotras como personas adultas de los niños y las niñas. Siempre hablamos de la importancia de acompañarles en sus procesos de desarrollo y aprendizaje, pero ¿acaso nos preguntamos qué es lo que mi hijo, nieta, sobrina, sobrino me está enseñando? ¿Será acaso que también son nuestros maestros? ¿Que debemos poner mayor atención a la relación que poseen con la naturaleza, con el paso del tiempo, con sus emociones y así un largo etcétera? Es por eso que hoy nos encontramos aquí para hablar de la creatividad, una capacidad para la vida. Y invitamos a Andrea Opaso Muñoz, educadora de párvulos, quien está a cargo del Plan Nacional de la Lectura a nivel regional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Nayira, por invitarme. Espero que en este momento que tengamos sea un aporte para las familias. Para ya comenzar nuestra conversación, les quiero mostrar también a las personas que nos están viendo en este momento esta hermosa obra artística que creó un niño de la ludoteca. Y como estamos hablando, ¿cierto?, de la creatividad, dije ya, es el mejor momento para presentar esta preciosa obra y preguntarle a nuestra invitada qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, de qué manera le interpela esta obra, este dibujo que vemos aquí. Bueno, Nayira, mira, al ver esta obra yo pienso que, primero que nada, que desde la apreciación es muy linda, ¿ya? Y lo otro es que a través del dibujo los niños y las niñas expresan lo que viven e interpretan también lo que le han transmitido. Y en este caso, el uso del color, las personas que lo rodean, yo podría decir que él está interpretando la vida que él lleva en forma cotidiana acompañado. Entonces desde ahí es importante que nosotros podamos también, aparte del dibujo, elegir otros soportes, otras formas también para que los niños interpreten su mundo. Claro, porque es súper importante comprender que nuestra vida y los nuevos conocimientos, ¿cierto?, se van creando de experiencias previas y así vamos a ir creando un mundo nuevo. Y los niños y las niñas, ¿cierto?, se encuentran constantemente en el presente, constantemente asombrándose y ellos van construyendo. Entonces, si tú vamos viendo aquí el dibujo, podemos interpretar que esto puede ser un arco iris, pero ¿por qué necesariamente un arco iris tiene que estar en la dirección que nosotros siempre tenemos pensado que es horizontal? Este arco iris quizás es vertical y así podemos interpretando esta obra. Y por lo mismo, quisiera preguntar con respecto a la creatividad. Se dice que los niños y las niñas son seres creativos por naturaleza. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Claro que sí, Nayira. Y bueno, con respecto a lo que tú dices del dibujo del niño, claro, él interpreta. Entonces nosotros debemos de ver estas miradas que tienen los niños y las niñas, que como dice Loris Malaguzzi, tienen 100 lenguajes. Entonces, desde ahí no podríamos ser críticos que el arco iris va de otra manera. Y es ahí donde entra también el rol mediador del adulto y donde vamos coartando a los niños y a las niñas. Y bueno, con respecto a tu pregunta, la creatividad, bueno, la capacidad creativa la tenemos todos. Hay un mito que dice que los niños son más creativos que los adultos y no es así. Lo que pasa es que los niños y las niñas no tienen esa vergüenza, ¿cierto?, de inhibirse ante las preguntas, y en cambio los adultos sí.
hemos sido adoctrinados para ello, para tener una respuesta y que sea la correcta. Y cuando no la tenemos, nos quedamos callados. Entonces, claro, la creatividad la tenemos todos tenemos capacidad creativa. Lo que pasa es que algunos con un nivel más alto que otros y que han ido desarrollando a lo largo de la vida esta capacidad creativa. En el caso de los genios, que tienen un alto nivel de capacidad creativa, y las otras personas que nos vamos desarrollando de a poco. Pero la creatividad ahora ha sido definida por muchos autores, pero yo me quedo con una muy sencilla que tiene que ver con creatividad es la capacidad de crear o generar nuevas ideas con valor. Es decir, que cuando nosotros vamos creando estas nuevas ideas con valor, podemos ir transformando en otras iniciativas e ir transformando el mundo. Entonces, esa es un poco la definición que yo me quedo, porque ahí en esta capacidad creativa está el que podamos desarrollar la originalidad, la fluidez, ya la sensibilidad. Y también considerar que todos de alguna forma podemos irla desarrollando, esta capacidad creativa. Y en el caso de los niños y las niñas, ¿nos podría dar hay ideas para que la familia, las personas que están viendo en sus casas puedan potenciar esta creatividad? ¿Cómo lo podríamos hacer? Claro que sí, porque la creatividad es una capacidad para la vida, como dice el título. ¿Ya? Y entonces en esta capacidad para la vida, donde si nosotros somos creativos podemos solucionar con nuevas ideas algunos problemas, podemos enfrentar de otra mirada los nuevos desafíos que nos coloca la vida, ya podemos imaginar distintas y múltiples soluciones. Entonces desde ahí es muy importante dar estos espacios y potenciar la capacidad creativa en los niños. Y para las familias, por ejemplo, a las familias, ¿qué les podría decir yo desde lo cotidiano? Yo sé que es importante ir a un museo, bien, súper bien, pero también tenemos que tener esta capacidad de dialogar con los niños y de ir despertando esta curiosidad. Y entonces, cuando vamos a un teatro también, pero voy a ir más bien a la parte más cotidiana. Por ejemplo, elegir un camino. Te pregunto a ti. ¿Tú te vas por el mismo camino todos los días a tu trabajo? Sí. Sí, es verdad que sí. Les pregunto a las familias, ¿ustedes llevan a los niños y a las niñas a la ludoteca por el mismo camino todos los días? Bueno, si la respuesta es sí, entonces aquí es donde tiene que estar el cambio, y es algo tan simple. Es decir, ustedes tienen que un día sorprender, asombrar a los niños y a las niñas, y entonces cambiar el camino. Entonces me voy a ir por otro lado, y entonces sin decirle nada, los niños van a decir, ¡oh! Es otro camino, mamá. ¿Por dónde vamos? Y ahí ya estamos despertando la capacidad creativa de los niños. Y entonces, ¿y cómo vamos a llegar? ¿Será el mismo camino, mamá? A lo mejor es más difícil, nos vamos a demorar más tiempo. Mira lo que hay acá, no estaba en el otro camino. Y podemos llegar a la ludoteca y entonces podemos generar un gran diálogo que a los niños les permita hacer un gran proceso mental. Es decir, van a imaginar otro camino. Van a ir ideando otras respuestas, y entonces desde ahí es un muy buen ejercicio para que nosotros vamos despertando a los niños esa capacidad creativa, esa capacidad donde él va a ir abordando nuevas ideas. Entonces ese es un ejemplo, y otro ejemplo desde la cotidianidad podría ser la cocina, ya. Entonces nosotros de repente se ha dicho mucho que es bueno invitar a los niños y a las niñas a cocinar en conjunto, porque también es un aprendizaje de matemática, de ciencia, etcétera, pero también muy integral, pero también es un aprendizaje para desarrollar la capacidad creativa. Y entonces, ¿cómo? Mira, podemos invitar al niño y colocar varios ingredientes, o pocos, pueden ser 3 o 4. Pero colocar estos ingredientes, y en lugar de empezar al tiro a cocinar, preguntarle a los niños, ¿qué podemos hacer con estos ingredientes? ¿Cómo los podemos mezclar? ¿Ya?
¿cómo podemos solucionar? ¿Se mezclará bien? ¿Cómo irá a quedar esto? Entonces desde ahí vamos despertando también esa capacidad creativa en los niños. Esto de imaginarse también, el de formular hipótesis, ya que no siempre son los mismos resultados. Y yo insisto con eso, estamos siempre preparados a las mismas respuestas. Estamos haciendo las mismas preguntas que nos invitan a crear otras alternativas y tampoco a abrir nuevos campos y nuevos diálogos en los niños y las niñas. Entonces, desde ahí también a lo mejor podemos cocinar, como ellos nos dicen, y después comernos en conjunto eso. Y desde ahí continuar hablando y despertando esa capacidad creativa que tienen los niños y las niñas, desarrollándola aún más, potenciándola aún más. Y desde el jardín infantil, bueno, ahí es todo un proceso. Creo yo que hablamos mucho de creatividad, pero de repente la rutina, los tiempos, lo que es prioritario, lo que es más urgente, de repente no nos va dejando espacio. Entonces desde ahí, desde la planificación, la organización del tiempo, las personas, ya la ambientación para el aprendizaje deben ser creativos, deben pasar por el tamiz de la creatividad. Entonces, desde ahí yo invito a que haya diversificación de elementos de material para la enseñanza. Y eso no quiere decir que sea todo que nos tengan que traer, sino que también ahí está la creatividad del adulto, ¿ya? Los niños y las niñas a veces exploran con material de la naturaleza, ¿ya? Los niños y las niñas a veces crean con cosas muy simples, ¿ya? Que van creando una caja, ya un mueble que se puede transformar en un escenario, una carpeta que se puede transformar en una ruca, etcétera y etcétera. Entonces ahí es la invitación a que los adultos aprovechemos esta capacidad de asombro que tienen los niños y que tú hablabas, esto de reencantarse con las cosas, siempre está esa capacidad de asombro. Entonces, pero debemos de aprovecharla cuando el niño dice, ¡uy! ¿Eso qué es? Claro. Y entonces, ¿cómo lo aprovechamos? La aprovechamos a través de ¿qué? A través de preguntas, ¿cierto? A través de desafíos. Entonces ahí es desde aprovechar esas instancias que el niño dice, ¿eso qué es? Entonces, sí, ¿qué podría ser? ¿Te imaginas tú? ¿Lo has visto en otra parte? Preguntas que inviten al niño a pensar en forma creativa, ¿ya? Y eso es lo importante, que abran ese mundo, que no hay una respuesta para una sola cosa, hay múltiples respuestas. Pero a ir un poquito más allá. A ir un poquito más allá, bien. Sí. En la ludoteca, con las niñas y los niños de sala cuna, estamos explorando nuestros sentidos. Ya. Y estamos explorando la audición. Y para eso yo les propuse a las familias que asisten tener distintos escenarios, que en este caso son colchonetas con materiales, unas campanitas, instrumentos musicales que no estén tanto en nuestro cotidiano, ¿cierto? Y también elementos de la casa, como ollas, como platos, cucharas de madera, de metal. Y yo les comentaba a las familias, les decía, miren, permitamos que exploren libremente primero. Permitámosles que ellos vayan descubriendo el material, descubriendo los objetos y nosotros vayamos observando qué van haciendo. Porque estos son actos creativos, sobre todo con la audición, con los sonidos. Porque claro, ellos hacían el sonido de un instrumento y quizás ese sonido no les gustaba, lo dejaba de lado, pero había otro instrumento que sí le llamaba la atención y sí, lo hacía sonar una y otra vez, generando un patrón sonoro. Y son cosas tan simples que uno dice, pucha, nos complicamos, como manifestaba usted, que hay que ir al museo, una obra de teatro, ¿cierto? Para pensar que vamos a desarrollar este sentido creativo en los niños y las niñas, pero no es necesario. Es cosa como hablamos de lo que siempre se dice, se entretienen más con una caja a veces que con el mismo juguete, porque su mundo, su imaginación los lleva, ¿cierto?, a viajar. Y la idea es que nosotros como personas adultas seamos conscientes de esto y les permitamos generar estos procesos creativos. Claro que sí, Nayira, porque tal como tú dices, el material de enseñanza debe tener muchas utilidades y tiene que desafiar a los niños a que lo exploren. Entonces, como lo acaba de mencionar, con respecto a esta propuesta de nuevos escenarios, tanto con materiales, con objetos diversos, cuando los niños y las niñas están explorando, tendemos
hacer preguntas cerradas, preguntas de respuestas de sí o no o por qué. Y aprovechando de que es la encargada del Plan Nacional de la Lectura, quisiera preguntarle de qué manera pudiésemos abrir un poco más este mundo y hacerle preguntas abiertas a los niños para que tengan esta capacidad, ¿cierto? Para ir desarrollando un poco más su pensamiento reflexivo, crítico. Cuéntanos. Sí, perfectamente. Mira, te lo voy a ejemplificar mejor. Por ejemplo, aquí, a ver qué vemos. Mira, este espejo. Y yo te diría, ¿qué es lo que es esto? ¿Un espejo? ¿Cierto? ¿Un espejo? Sí. ¿Para qué sirve? Para poder mirarnos, ver mi reflejo. ¿Te gusta? Sí, es lindo, me gusta. ¿Por qué? Porque sí. Ya, ahí hay un ejemplo que nosotros tendemos a hacer, y tal como lo dices tú, hacemos estas preguntas y después viene un porqué. Y el porqué a veces es muy amplio y no tenemos una respuesta tan simple, y por lo tanto ocupamos una frase, los adultos ocupamos una frase muy corta. Podemos decir, los niños porque sí, porque sí. Y los grandes porque me encanta, pero es una frase solamente, entonces no te invita a crear, a pensar y ampliar esa mirada, ¿ya? No te invita a generar nuevos diálogos, te cierra, te trunca esta conversación que puede ser enriquecedora para los niños y las niñas. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar la mirada. Y entonces, ¿cómo lo harías tú como para que fuera más abierto? ¿Qué podríamos hacer con este espejo? Perfecto. ¿Lo has visto en otra parte? Ajá. ¿Cómo lo ocupan las personas? Y entonces esto va uniendo, va generando conexiones, va generando asociaciones, el niño se va imaginando, se va colocando en distintos lugares, en distintos contextos, y entonces ahí nosotros estamos potenciando esa capacidad creativa que tienen los niños y que la demuestra en este caso a través del lenguaje oral. Claro, a través de los relatos. Y a través, claro, puede ser a través de los relatos, el de escribir, o puede ser también a través del dibujo, ¿ya? Pero es esta capacidad creativa que todos tenemos, ¿ya? Y que debemos de ir desarrollando. Sé muy bien que existe un concurso dentro de Junji, ¿cierto? Metropolitana, que se titula Relatos en mi barrio, y que también tiene mucho sentido y hace mucho sentido con este tema que estamos hablando hoy día de la creatividad. Entonces yo quisiera preguntarte por qué hace sentido y que les cuente más a las personas que nos están mirando con respecto a este concurso. Bueno, tiene mucho sentido porque la idea del concurso no es hacer una actividad porque sí. ¿Ya? La idea del concurso es de irla proyectando, ¿ya? Año tras año, que sea parte de la institución, de nuestra institución, y que sea parte de todos los que conformamos la institución. ¿Y el por qué? Que a veces el por qué es súper amplio, así que ahora voy a tratar de condensarlo, porque hay dos por qué, porque ahí le sigue esta pregunta. Entonces, mira, uno, porque tal como hablamos de la capacidad creativa, los niños y las niñas se expresan a través e interpretan su mundo a través de distintos lenguajes artísticos, ¿ya? Y que en este caso pueden ser narraciones orales o narraciones escritas, ¿ya? Pero ahí está esta capacidad que también pueden tener los adultos y sus familias, como los funcionarios, y por eso el concurso tiene estas categorías, ¿ya? Y porque ahí también se puede plasmar esto de que nosotros somos seres comunicativos. Desde miles de años, cuando los seres humanos se reunían alrededor del fuego a contar sus experiencias, ¿cierto? Nosotros nos comunicamos con otros, nosotros comunicamos lo que vivimos con otros y vamos creando nuestro propio mundo. Entonces, desde ahí la invitación al concurso a desarrollar esa capacidad creativa que todos tenemos, que los adultos también tienen y que los niños y las niñas también tienen, a través de ¿qué? Del lenguaje escrito. Entonces, invitamos en este concurso a que ellos
la familia pueda, junto con sus niños, escribir un relato que ya sea una narración de algo o un hecho vivido, que sea dentro de su barrio, que le dé pertinencia, o algo que haya vivido una persona cercana, ¿cierto? Y entonces que lo lleve al lenguaje escrito y que las haga pensar a lo mejor qué le quiero entregar o qué mensaje voy a entregar finalmente, porque todo lo que hacemos tiene un mensaje, no lo hacemos porque sí, y a veces hacemos las cosas y de repente, ¿por qué lo hiciste? Porque sí, no, hacemos las cosas siempre por algo, claro, algo que nos mueve, y a lo mejor no es lo mejor lo que nos mueve, pero lo hacemos por ello y lo vamos identificando. Y entonces yo traje acá como para un poco también decirles que no es difícil, ¿ya? Porque cuando nos enfrentamos al lenguaje escrito, como que nos quedamos en blanco, porque es lo más complejo en verdad, pero no es tan difícil. Todos podemos escribir, no solamente los escritores. Y mira, acá hay un relato de un niño de 5 años, ya que él se lo relató oralmente a su mamá y su mamá lo escribió. Y dice, se llama La tienda. Había una vez una señora que cuida a unos niños. Después su mamá se lo lleva. Después el niño se pone a llorar porque quiere un peluche. La mamá se pone a ver una ropa y él sigue llorando. El hijo igual va a buscar un peluche. Primero elige un dinosaurio, después lo cambia y se lleva un oso y se va para su casa a jugar con su peluche y su mamá. ¿Qué mensaje crees tú que le están dando al lector? Que el niño en este caso estaba necesitando de la atención de su mamá y que esta persona adulta pudiese ver la necesidad, ¿cierto?, de que él quería un peluche. Estar más atento a los niños y las niñas. Esa es como la lectura que yo hago de este relato. Claro, te das cuenta que todo relato entrega algo al lector y que también entrega esa necesidad de ir pensando a lo mejor ese niño de dónde sería y también de ir interpretando lo que nos están escribiendo. Entonces desde ahí va también todo lo que podemos hacer antes de escribir y lo que podemos hacer después de escribirlo, y que sabiendo que se llama Relatos en mi barrio, también le va a dar pertinencia a los niños y a las niñas. Y entonces, y les va a también acercar su propia identidad, ¿ya? La identidad de pertenecer a un barrio. En el barrio está el jardín infantil es parte del barrio, ¿cierto? Entonces, desde ahí es la invitación a que todos podamos crear relatos, ¿ya? Y que pueden ser los funcionarios y que también pueden ser las familias con sus hijos. Esa es la invitación, y que está muy ligado con el tema de esta capacidad creativa que todos tenemos, ¿ya? En honor al tiempo, hemos pasado, ¿cierto? Hemos hecho un camino con respecto a la capacidad creativa y lo importante que es para crear habilidades para nuestras vidas, para poder enfrentarnos a nuestra vida y tener siempre muy presente de que no solamente es en el futuro de los niños y las niñas, sino que esta capacidad creativa es para potenciarla hoy, porque hoy ellos son seres creativos. Y quisiera preguntarte si tienes algunas palabras para finalizar, algo que no hayamos dicho, no hayamos conversado, que te gustaría contar. Decirles que la capacidad creativa no está solamente ligada a las manualidades. Muchas veces lo vemos en las manualidades, a través del dibujo, el arte. La capacidad creativa es para la vida y la vemos en la forma de pensar, en la forma como solucionamos los pequeños conflictos que tienen los niños, y tal como dices Eloy, la forma como ellos dan solución a sus problemas cotidianos, la forma en cómo se plantean, las ideas que tienen con respecto a las cosas. Y no olvidar también de que hoy día estamos con los niños del siglo XXI, y que muchas veces nosotros, y en eso, estamos un poco adoctrinados, pero tenemos que ser conscientes de eso e ir cambiando el switch, porque tenemos que entregarle muchas herramientas, tenemos que tratar de potenciar en los niños a través de los ambientes, a través de las preguntas,
a través de ¿cómo se llama? Vivir en esta ciudad, en este mundo, ampliarles esa capacidad de los niños de tener solamente una respuesta a las cosas. Hay múltiples respuestas en esta era y eso no tenemos que truncarlo. Yo creo que eso es sumamente importante y creo que la educación inicial está muy preparada para ello y sobre todo en la ludoteca, lo que tú haces en conjunto con las familias, ¿ya? Y eso es importante de rescatarlo, que vamos por un buen camino. Y ya para dar el cierre, ¿qué aprendemos de los niños y las niñas con respecto a la creatividad, a la expresión creativa? ¿Nos podrías compartir qué crees tú que nosotros tenemos que aprender como personas adultas? Mira, a mí se me viene a la mente algo que dice una autora sobre la natalidad, que habla de que cada vez que nace un niño, nosotros tenemos la posibilidad de reinventarnos, ¿ya? Y con respecto a eso aprendemos mucho. Nosotros tenemos que escuchar a los niños para ir modificando nuestras miradas, ¿ya? Aprendemos de esta capacidad creativa que tienen los niños y las niñas, de esta capacidad de opinar, de esta libertad y de esta libertad que tienen. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que generar estas confianzas para que eso continúe a lo largo de la vida. Muchas gracias, Andrea, por acompañarnos, por llevarnos por este viaje hacia la creatividad, hacia potenciarla para ser seres más felices. Y al final de cuentas la creatividad endulza nuestro corazón, nutre nuestra alma, entonces es súper importante que seamos capaces, ¿cierto?, de acompañar a los niños y las niñas en este camino, que no nos centremos solamente en los conocimientos tan concretos como los números, las letras, los animales, que a la familia yo sé que les genera mucha ansiedad, ¿cierto?, sino que enfocarnos en estas habilidades también que van a potenciar su presente y así también su futuro. Claro que sí, muy de acuerdo contigo. Y así es como damos por finalizado este capítulo de Maestra Niñez, de Tía Aprendo. Agradecemos a CEDOC Junji Chile por prestarnos nuestro espacio, al equipo de comunicaciones por hacer esto posible. Esperamos encontrarnos nuevamente en nuestro último y próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias.